Aquí comienza esta nueva edición de Agenda Abierta. Durante estos días los voy a estar acompañando por Marcela Heredia. Bienvenidos, bienvenidas, mucha información comenzando la semana. Qué rico comenzar, sobre todo bien informados. Para eso sintonice Telesur, que somos la señal informativa de América Latina y el Caribe. Hoy, temas álgidos, temas que están en agenda. Aparece en pantalla nuestro primer tema, tiene que ver con Argentina. Cristina Fernández, la expresidenta, Dilma Rousseff, expresidenta constitucional de la República Federativa de Brasil, presidenta electa constitucionalmente en esta República Federativa de Brasil, y el expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, están encabezando la contracumbre del G20 y ya comienzan a recibir ataques. Nos preguntamos en Agenda Abierta, ¿los ataques son porque constituyen una amenaza al capitalismo, porque se aglutinan las fuerzas progresistas, o estas dos anteriores preguntas? También durante esta jornada vamos a estar hablando del conflicto interno en Israel. ¿Qué pasará con Benjamin Netanyahu? ¿Llegará al fin al gobierno de Benjamin Netanyahu? Nos preguntamos en Agenda Abierta. ¿O arreciará la ocupación contra Palestina? Una tercera interrogante. ¿Derrota israelí generará apertura al diálogo con Palestina? ¿Usted qué opina? Queremos conocer su opinión. Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos. Este lunes, bajo la premisa de que el 1% de la humanidad concentra más riqueza que el 99% restante, inicia en Buenos Aires el primer Foro Mundial de Pensamiento Crítico, organizado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Allí se darán citas diferentes líderes populares de la región y el mundo, como Cristina Fernández de Kirchner, Dilma Rousseff, Pepe Mujica, Álvaro García Linera y Pablo Iglesias, además de intelectuales, dirigentes sociales y referentes de la lucha por los derechos humanos. El encuentro, de carácter contrahegemónico, buscará ser el aglutinador de diversas fuerzas progresistas, en un momento de avance de la derecha en la región y el mundo, con expresiones fascistas, guerras judiciales, amenazas de intervención y sanciones unilaterales. La denominada contracumbre servirá como muestra de rechazo a la reunión de líderes del G20, evento donde se reunirán las principales potencias occidentales, con Donald Trump a la cabeza, el próximo 30 de noviembre en la capital argentina. Hoy, en Agenda Abierta, analizamos las implicancias del primer Foro Mundial de Pensamiento Crítico y los puentes que traza la izquierda para la construcción de una alternativa. Vamos a actualizarnos, revisemos prensa digital, medios de comunicación con alcance informativo, portal El Destape. Vámonos de inmediato con la publicación, aparece en pantalla. El titular: se realiza la contracumbre del G20 con Cristina y Dilma como figuras centrales. Profundizamos, la líder de la Unidad Ciudadana, Cristina Fernández de Kirchner, está encabezando desde este mismo lunes hasta mañana por la noche, mañana martes, en el Club Ferrocarril Oeste, junto a la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, la primera jornada de la llamada contracumbre del G20, que tendrá además como invitados a otras figuras, otros referentes del progresismo, referentes de las políticas de izquierda en la región, como por ejemplo el expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, el ex candidato presidencial del Partido de los Trabajadores en Brasil, Fernando Haddad, y el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera. Ve usted la fotografía con la que titula este medio de comunicación, El Destape. Hay otro medio de comunicación, Portal Argentino, página 12, aparece en pantalla. Atención al titular: por este foro, mejor no irse de Buenos Aires. El foro es una iniciativa que el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales organizó como un prólogo a la 8ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, que reunirá además en Buenos Aires sobre todo a miles de investigadores. Las conferencias que ya se han realizado con anterioridad, por ejemplo en México en 2012, en Colombia en 2015, y un vistazo rápido a la situación de América Latina y sobre todo a Sudamérica, muestra los cambios de aquellos años, que este 2018, en que gobiernan Mauricio Macri en Argentina, Michel Temer en Brasil, país además, sobre todo, que se prepara para recibir el mandato de Jair Bolsonaro a partir de este próximo 1 de enero entrante, 1 de enero de 2019. Otro medio de comunicación, titular de referencia, aparece ya en pantalla, mire usted, La Izquierda Diario, titular destacado, G20, 2 puntos, gasto millonario y una ciudad sitiada para recibir a líderes imperialistas. A los 3.000 millones de pesos argentinos que gastará el gobierno de Mauricio Macri solamente en logística y en seguridad, mucha atención porque hay que sumarle algunos millones más, pero en moneda extranjera, esto no es en pesos argentinos. Adquirieron 12 aeronaves Texan 2 a Estados Unidos por nada más y nada menos una cifra cuantiosa, $160 millones. 5 aviones de combate Super Enterprise
a Francia a un costo cercano, aproximadamente a los 12.5 millones de euros. Además, 4 lanchas artilladas a Israel por 49 millones de dólares. Entre las últimas adquisiciones hay además 5 tanquetas 4x4 blindadas que fueron fabricadas en Bélgica. El decreto 1698-2018 autoriza al ministro de Defensa, Óscar Aguad, la compra por 1.5 millones de dólares para escudos y antiaéreos. Los productos incluyen además sensores de búsqueda y rastreo, cañones de defensa aérea de 35 milímetros, 2 lanzadores de misiles guiados, entre otras armas letales. Allí, como lo está refiriendo estos diferentes modos de comunicación que dan cuenta de la contracumbre al G20. Ahora, estamos hablando precisamente de esta contracumbre al G20 que comienza ya este lunes en Argentina. Vámonos de inmediato con los temas de debate. Tienen que ver con la democracia, con la ciudadanía, con el estado de excepción. Además, van a estar hablando del derecho a la información, medios de comunicación y a la democracia. De esto va a estar hablando Ignacio Ramonet. De lo primero va a estar hablando la expresidenta de la República Federativa de Brasil, Dilma Rousseff. También va a estar hablando del capitalismo, neoliberalismo y crisis de la democracia. De esto estará encarando la conversación la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. También habrá disertaciones contra el patriarcado, contra el fascismo. De esto estará hablando Rita Segato. Más temas de debate, la lucha por la paz y la justicia. De esto va a estar hablando el Nobel de Paz, Adolfo Pérez Esquivel. También van a estar hablando del futuro de la izquierda y la dignidad humana. De esto precisamente hablará el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera. Además, ¿puede sobrevivir la democracia a la desigualdad? La pregunta que se plantea. América Latina, medio esperanza y utopía. Brasil, la esperanza vencerá el miedo. De esto último va a estar hablando el integrante del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo, Guillermo Bulos. También durante estas jornadas ya se han realizado varios encuentros. Hay una foto de este encuentro que protagonizan Cristina Fernández, Dilma Rousseff, Pepe Mujica. Vámonos de inmediato con los logros de estos 3 gobiernos progresistas en la denominada década ganada. Hablemos, por ejemplo, de Argentina. Aparece en pantalla la publicación. Gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, que están comprendidos desde 2003 hasta 2015. Vámonos al detalle. El desempleo, mucha atención a la cifra, bajó de 17% en 2003 a nada más y nada menos que 5.9% en 2015. En 2003, el Producto Interno Bruto estaba en menos 10.8%. En 2010 alcanzó el 8.4%. Mientras tanto, entre 2003 y 2009, 45% de la población alcanzó la clase media, pasando de 9.3 millones a 18.6 millones de personas. Se entregaron, atención a la cifra, 914.415 viviendas que beneficiaron a más de 4 millones de personas. Seguimos hablando de los gobiernos progresistas, estamos hablando ya de Argentina, pero vámonos ahora a hablar de Brasil, la República Federativa de Brasil. Gobiernos progresistas con el Partido de los Trabajadores. Crecimiento anual de 7.5% del Producto Interno Bruto. Disminución de la pobreza. 30 millones de personas salieron de la situación de miseria. Disminución de la desigualdad social. Índice de Gini pasó de 54.2 para 45.9 y esto ocurrió en 10 años. Aumento real del salario mínimo de 80% en nada más y nada menos que en 7 años. Hablemos ahora de Uruguay, la gestión de José Pepe Mujica, reducción del 18% del narcotráfico con control de producción y venta de marihuana por el Estado, menor índice de desempleo de la historia del país, menos 6.8% en 2014. Aumento de 24% del salario mínimo en 4 años de gestión. Además, Pepe Mujica sacó a cerca de 30.000 personas de la situación de pobreza. Un tema, además, que rondará todo el encuentro va a ser el de las guerras jurídicas contra los líderes progresistas de la región. Y mucha atención, porque desde el final de la Guerra Fría, Estados Unidos prefiere mantener el control sobre América Latina por vías de apariencia democrática. El lawfare ha sustituido así la doctrina de la seguridad nacional, la guerra contra insurgente que impartía desde las escuelas de las Américas ha sido uno de los escenarios. También está en esquema una guerra jurídica, se despliega a través del uso ilegítimo del derecho interno o el derecho internacional con la intención de dañar al oponente. Téngase como entendido, Dilma Rousseff, expresidenta de Brasil, Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina,
Luis Ignacio Lula da Silva, expresidente de la República Federativa de Brasil, Rafael Correa, expresidente de Ecuador, entre otros líderes progresistas de la región que han sido objeto de esta estrategia que, entre otras cosas, los busca inmovilizar políticamente. Hay una caricatura que además está reflejada en diferentes medios de comunicación. Esto es Página 12, portal de Argentina, quiero decir. Para el G20 tenemos un sofisticado dispositivo para detectar terroristas. Hay un solo problema. ¿Cuál es? Le preguntan. Capaz que empiezan a sonar las alarmas cuando llegue Trump. Allí el problema. Para el G20 tenemos un sofisticado dispositivo para detectar terroristas en Argentina, pero hay un solo problema. ¿Cuál es el problema? Bueno, la respuesta de este funcionario del gobierno de Macri, bueno, capaz que empiecen a sonar las alarmas cuando llegue Trump, que es el presidente de los Estados Unidos. Contracumbre que tiene que ver con esta oposición al encuentro del G20 que se va a estar realizando próximamente en Argentina. Contracumbre comienza durante esta jornada de lunes. Edgardo Esteban, más detalles. Buenos días. En algunos minutos más va a comenzar este primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico, octava conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales, marcando justamente la expectativa de lo que significan las miradas de izquierda de todo el mundo, pero particularmente de esta región, analizando la situación que se está viviendo a partir de los partidos de derecha, del avance que ha tenido la derecha en la región, de la situación compleja que está teniendo Venezuela y de alguna forma buscando alternativas mirando hacia el futuro. La expectativa más importante del día de hoy está centrada en la participación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Va a hablar sobre lo que significa el capitalismo, el neoliberalismo y la crisis desde lo que son las democracias, a partir también de la persecución que viven referentes sociales en la región, como Luis Ignacio Lula da Silva, o ella a través de lo que significa este ataque constante de las corporaciones mediáticas y de la propia justicia. Y expectativa en lo que significa la presencia de referentes importantes, ¿no? Como Ignacio Rabonet, como el expresidente Pepe Mujica de Uruguay, como la expresidenta Dilma Rousseff de la República Federativa de Brasil, dando instancias también a intensas jornadas de debate a lo largo de estos 5 días aquí en la capital de Argentina, en distintas sedes, pero que también marca justamente una búsqueda de conclusiones de este sector de la izquierda de América Latina, particularmente de cara hacia el futuro. Realmente mucha expectativa en jornadas que van a ser intensas en lo que es el debate. Edgardo, gracias. Hasta la próxima. Un tema que sometemos al análisis. Para eso me voy hasta Argentina, precisamente en Buenos Aires. Me acompaña Nicolás Moraz. Nicolás es profesor de historia, además activista y periodista con amplia experiencia en prensa gráfica, prensa digital, radio y televisión. Nicolás, buenos días. ¿Cómo le va? Bienvenido a Agenda Abierta. Muy buenos días. Un placer colaborar con ustedes. El placer es mutuo. Nicolás, ¿qué representa esta contracumbre? Contracumbre al G20. Ya se realizan ataques a estos líderes progresistas, los están criticando en redes sociales. Y le pregunto, ¿constituye esta organización, constituye esta reunión como a una amenaza al progresismo? ¿Se refiere al G20? Bueno, mire, definitivamente es una amenaza no ya al progresismo, es una amenaza frontal a la soberanía de la Argentina y en general a la libertad tanto de los individuos como de los pueblos en América Latina. En estos últimos años se ha multiplicado exponencialmente la injerencia de políticas imperialistas en nuestros países. En Argentina, por ejemplo, se ha retornado no solo al endeudamiento sistemático, se han incrementado dramáticamente las tarifas de energía, se ha encarecido la energía, se han aumentado los impuestos que de por sí eran los más altos del mundo, asfixiando a la población, y lo más importante, se ha subordinado por completo la política de defensa y de seguridad a los intereses foráneos, tanto los ingleses como los estadounidenses, muy especialmente los israelíes. Hoy en día la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es prácticamente que una agregada comercial de la Embajada de Israel, más que la ministra de Seguridad de la República Argentina, no solo por las adquisiciones que usted señala, sino también por el tipo de política represiva que está llevando adelante. Ahora, en el contexto de esta, digamos, de esta cumbre, en la antesala preliminar, estamos viendo detenciones arbitrarias de manera sistemática. Sin ir más lejos, han sido detenidos 2 ciudadanos argentinos de origen libanés, trabajadores inocentes, sin ningún cargo, sin ninguna prueba en su contra,
con armas que le pertenecían a sus abuelos, debidamente registradas y que no se utilizaron nunca, acusándolos de pertenecer a Hezbollah, repito, sin ninguna prueba. O sea, estamos asistiendo a un creciente autoritarismo y a una sostenida militarización de la sociedad por parte de las fuerzas argentinas, y además se está tratando la autorización del ingreso de miles de tropas extranjeras al territorio nacional. Va a ingresar un portaaviones estadounidense al Río de la Plata. O sea, ya hemos llegado a un punto de violación de la soberanía y de injerencia militar extranjera en nuestro país nunca antes visto. Eso es lo que constituye la cumbre del G20. Ahora, ¿qué constituye la contracumbre? ¿Es una amenaza al capitalismo? No creo que la contracumbre sea una amenaza al capitalismo. Sí es la manifestación, digamos, por supuesto, de que hay una parte de la sociedad y de la intelectualidad que está completamente en desacuerdo con el rumbo escogido. Yo le diría que la gran mayoría de la sociedad civil de este país está en desacuerdo con lo que está sucediendo, con las políticas económicas oligopólicas implementadas por Macri y por este avasallamiento absoluto de la libertad y de la soberanía de nuestro pueblo. Claramente, en los medios hegemónicos va a recibir un tratamiento apocalíptico, de que es digamos, casi que un evento para desestabilizar. Nadie más nadie más ha atentado contra el orden en este país que el propio Mauricio Macri y las políticas que lleva adelante. Imagínense que en un contexto de ajuste brutal, donde la inflación es del 50%, donde todos los costos de este ajuste no los asume la clase política y el Estado hipertrófico de la Argentina, sino el pueblo, sino los ciudadanos, además tenemos que pagar onerosas y cuantiosas sumas de dinero para adquirir armamento y para recibir a los mandatarios del mundo que le dan la espalda a Macri cuando él los requiere, porque recordemos que este gobierno se jacta de tener mejores relaciones internacionales con el resto del mundo y tal, y lo real es que se ha revertido el proceso de integración con América Latina y ningún otro país de los consideradas potencias tampoco le está brindando auxilio de ningún tipo. Lo único que hemos obtenido es deuda y más deuda. Hoy la Argentina ha vuelto a niveles de endeudamiento casi ya superiores, si proyectamos los próximos desembolsos del FMI, sí, superiores deliberadamente a los que teníamos antes de la crisis del 2001. ¿Hay moral en Argentina, hay moral en el gobierno de Mauricio Macri para realizar esta cumbre del G20, sobre todo en un panorama económicamente bastante complejo, social también bastante complejo, y en un panorama militar que deja mucho que decir? Le pregunto, ¿hay moral desde el gobierno para que se realice este encuentro? Mire, realmente yo creo que el gobierno está, no solo un gobierno, por supuesto, indiferente a los principios éticos o a la defensa de las libertades o de la soberanía del país, eso no cabe ninguna duda, sino que incluso le diría que ya hay cierto aire de resignación en el gobierno por el cual se prefiere cumplir con los compromisos asumidos con la élite mundial, que posiblemente va a ser la que rescate a este gobierno cuando termine, luego de los numerosos delitos que ha cometido y del conflicto profundo que ha generado en la sociedad, que cualquier otra cosa. Yo creo que se está priorizando ese compromiso con las élites extranjeras, y le diría que, bueno, basta con mirar a Mauricio Macri y a algunos de sus ministros para darse cuenta que tienen el aspecto de la derrota profunda, más allá de que llevaron a cabo políticas deliberadamente saqueadoras. Creo que especulaban con que su gestión económica iba a resultar un poco más eficiente o con la reelección, y hoy le diría que, sinceramente, sus sueños de permanencia se han ido al garete. Así que yo le diría que, bueno, moral depende. Moral en el sentido ético no tienen, y moral en energía o vocación de permanecer creo que tampoco. Estamos ante un gobierno amoral y desmoralizado, las dos cosas a la vez. Allí la opinión de Nicolás. En redes sociales, Nicolás, nos preguntábamos, sobre todo en Twitter. Vámonos de inmediato con la publicación a pantalla, por favor. Cristina Fernández, Dilma Rousseff y Pepe Mujica encabezan contracumbre del G20 y ya comienzan a recibir ataques. Nos preguntábamos, ¿los ataques son porque constituyen una amenaza al capitalismo, porque se aglutinan fuerzas progresistas, o todas las anteriores? Mire usted las respuestas. 10% porque constituyen una amenaza al capitalismo, 26%
porque son fuerzas progresistas que se están aglutinando en referencia a toda esta arremetida imperial que se está dando, sobre todo por esta época en la región. Mientras tanto, 63% todas las anteriores. Allí la opinión de nuestros seguidores. Bueno, intentamos mantener comunicación con Nicolás Morán ya para la despedida. Nicolás es además periodista, también es profesor de historia, activista con vasta experiencia también en prensa gráfica, prensa digital, radio y televisión. Será hasta la próxima. Esto es Agenda Abierta. Vamos a la pausa. A la vuelta más informaciones. Ya venimos. La renuncia del ministro de Defensa israelí Avigdor Lieberman tras el cese al fuego con la resistencia palestina ha provocado una dura crisis política en el gobierno de Benjamín Netanyahu. La posición del primer ministro atrajo fuertes críticas de los ultranacionalistas Israel Nuestra Casa y Casa Judía, quienes retiraron de la coalición gobernante y dejaron al parlamento oficialista con mayoría de un solo diputado. Netanyahu también perdió apoyo en las filas de su propio partido tras negarse a nombrar al frente de la cartera de defensa al líder del Likud, Naftali Bennett, lo que provocó un pedido de adelantar las elecciones. Sin embargo, el mandatario israelí rechazó la solicitud y en busca de mantener su gobierno a flote, asumió la cartera de defensa. En este contexto, y a pesar del conflicto interno, la ocupación israelí sigue asesinando y violando los derechos humanos del pueblo palestino. ¿Cuáles son las tensiones al interior del régimen israelí? ¿Caerá el gobierno de Netanyahu? ¿Cómo afectará esto al mundo árabe? A continuación, análisis y actualidad en Agenda Abierta. Y son interrogantes a las que le sumamos más datos para ir posteriormente con el análisis correspondiente para entender de primera mano qué está pasando y por qué está pasando esta crisis política en Israel. Prensa digital, prensa de la jornada, portal aliado, Hispan TV, titular destacado: Netanyahu ocupa el puesto de Lieberman por la seguridad de Israel. El primer ministro aseguró hace solamente algunas horas, aún era domingo, la decisión de convertirse él mismo en ministro de Asuntos Militares, y esto a consecuencia de la compleja situación de seguridad de Israel y sobre todo la posibilidad de unas elecciones anticipadas, estas que de por sí son casi inevitables, luego de que el ministro de Asuntos Militares, estamos hablando de Avigdor Lieberman, renunciara la semana pasada a su puesto por el alto del fuego entre el régimen de Tel Aviv y Hamas. Ante ello, Netanyahu hacía declaraciones en una rueda de prensa poco después de una reunión sin resultados con el ministro de Finanzas de Israel, con Moshe Yaalon, que es además el líder del partido Kulanu, para pedirles a sus socios que no le retiren el apoyo a su ya frágil gobierno. Pero Yaalon apuesta, sin embargo, a unos comicios anticipados. Y sobre todo, a esos comicios anticipados se está negando el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Otro medio de comunicación, prensa rusa. La noticia le ha dado la vuelta al mundo prácticamente. Miren el titular. El ministro de Educación israelí arremete contra Netanyahu. Siguen las críticas, sigue la ruptura de esta clase política en Israel. El ministro de Educación, Naftali Bennett, calificaba hace algunas horas duramente al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por la situación en la que se encuentra Israel, sobre todo a nivel de seguridad, pero dio marcha atrás en su anunciada intención de dimitir, de renunciar a su cargo. Bennett además afirmó que algo malo está sucediendo al interior, incluso durante la última década de gobiernos de Netanyahu. El Estado de Israel ha dejado de ganar, decía este propio funcionario del gobierno de Israel. Otro medio de comunicación, seguimos revisando prensa digital, Europa Press, portal europeo. Atención a la cifra, al menos 4 palestinos heridos por disparos de Israel en Cisjordania. Han resultado estos palestinos heridos a consecuencia de los disparos del ejército de Israel en una localidad al noreste de la ciudad de Ramallah, esto es en Cisjordania ocupada, según ha informado el Ministerio de Sanidad de Gaza. 4 jóvenes palestinos resultaron heridos a consecuencia de las balas de las fuerzas israelíes muy cerca de la entrada del pueblo de Deir Abu Mashar. Esto ha indicado el Ministerio de Salud de Gaza en un comunicado. Ha asegurado además que los heridos, uno de ellos en estado grave, han sido trasladados hasta el hospital de la zona hace ya algunas horas durante este reciente fin de semana, el fin de semana que recién termina. Vámonos de inmediato
con el análisis porque me acompaña desde Argentina Estela Caloni. Estela es periodista, también es escritor, investigador y analista político internacional. Me quedo con Estela. Estela, buenos días, bienvenida, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Estela, un placer que esté con nosotros. Vamos a analizar esto que está ocurriendo en Israel. Allí el tema previo, Benjamin Netanyahu ahora toma el mando de este ministerio que había quedado prácticamente desamparado luego de la renuncia de Avigdor Lieberman. ¿Qué va a pasar entonces con la resistencia palestina? Y sobre todo le pregunto, ¿qué va a pasar con el gobierno de Netanyahu cuando hay ruptura en el gobierno, hay fragilidad en este gobierno? Sí, mire, la situación, por supuesto, es dificilísima para Netanyahu, pero también es un momento gravísimo para el pueblo palestino por la situación que se ha dado en los últimos tiempos, por la permanente acción de Israel. Bueno, nosotros ya sabemos lo que está sucediendo a ese nivel en todo el mundo, y los pedidos permanentes de que cese la agresión a lo palestino. En ese encuadre, lo de Netanyahu está muy debilitado, su gobierno, pero también es cierto que él tiene también serios juicios por temas de corrupción. Entonces, puede darse varias situaciones pueden aparecer en este cuadro. Primero, que la ultraderecha israelí, imagínense que hay alguien mucho más a la derecha de Netanyahu, que es difícil de imaginar, pero lo hay, que otros sectores, es decir, puedan entrar en un cuestionamiento en este mismo sentido, otros sectores que precisamente que no son la ultraderecha israelí y que están tratando de incidir sobre esta política israelí en los últimos años, sobre esta política tan cruel, tan despiadada, sobre todo con los palestinos y con el mundo. Bueno, Estela, pero estos sectores que estamos también hablando, estos sectores, Estela, perdone que le interrumpa, estos sectores que estamos hablando, que también integran la ultraderecha, ¿pueden ser más extremos de lo que ya se registra desde Israel contra la Franja de Gaza? Pueden ser más extremos, fíjense usted hasta dónde se puede llegar, pero no solo es con la Franja de Gaza. Nosotros tenemos que tener en cuenta la inserción de esta política israelí, que la estamos viendo en muchos países de América Latina, en todos. En este momento nosotros aquí, fíjense, mientras está sucediendo esto en Israel, aquí en Argentina, la seguridad israelí ha sido encargada de controlar la seguridad del G20. Y esto ha traído una cantidad de situaciones, una persecución a la comunidad árabe islámica en este país, donde hay una enorme comunidad de origen árabe, sirio, libaneses, bueno, entonces está incidiendo también en todo el mundo. Aparte de lo que es la tragedia ya palestina, acuérdense que entre los ultraderechistas israelíes, esta tregua dada por Netanyahu ha caído en esta situación que se está viendo. Imagínense ustedes esta ultraderecha israelí también actuando sobre esta situación de injerencia de Israel ahora en toda América Latina. Están en Paraguay, están en Colombia, ustedes saben muy bien las actividades en Colombia, incluso en colaboración con los sectores paramilitares, bueno, están en Panamá, en diversos países de América Latina, pero aquí en Argentina tienen una incidencia muy fuerte, y con esto que te estoy diciendo, que en este momento están accionando aquí. Imaginemos incluso estos sectores ultraderechistas actuando, que proponen el exterminio del pueblo palestino directamente. No es que no lo proponga también Netanyahu, no es lo que no sea el objetivo
como decían, de limpiar el territorio definitivamente, ya que están avanzando con los asentamientos, con todo, siguen avanzando sin que nadie en el mundo los pare, sino que aparte de esto, la política podría transformarse. Imagínense, Trump, que mediante su yerno, que es uno de los personajes más encumbrados en el lobby judío de Nueva York, donde también hay ultraderechistas muy conocidos. Imagínense todo lo que puede actuar sobre el enrarecimiento que ya hay en el mundo. En Europa, donde tienen incidencia, en varios países de Europa, una incidencia muy fuerte, es decir, nosotros estamos ante severas amenazas ya con Netanyahu. Esto puede ser peor, diríamos, en el mismo sentido, pero es un sector totalmente fundamentalista. No digo que Netanyahu no lo sea también, pero hay esos pequeños detalles de diferencia que tenemos que tenerlos en cuenta. Es grave la situación, es gravísima, gravísima sobre todo para este pobre pueblo palestino condenado de una manera brutal, salvaje. En todos estos años y estos últimos tiempos han sido ataques permanentes, no se detuvo en ningún momento la expansión de los asentamientos para un pueblo que está viviendo en un verdadero enorme campo de concentración, en una cárcel a cielo abierto desde hace mucho tiempo, y con el que tenemos la obligación y la urgencia en este momento de expresar toda la solidaridad internacional. Entonces, también esto ha enojado mucho a los sectores más fundamentalistas de Israel, el apoyo que tiene en diversos lugares. Ha habido problemas muy serios con Chile por la comunidad palestina que vive. Es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta que el socio más importante que tiene Estados Unidos hoy es Israel y luego Gran Bretaña, porque que son más o menos que están emparentados desde mucho tiempo en los servicios de inteligencia británicos con Israel. Pero lo cierto es que se agravaría también el panorama mundial. Porque ustedes saben que el fundamentalismo actúa de una manera totalmente dislocada y totalmente fuera de cualquier regla, que de por sí ya están siendo violadas. Y todo lo que pueda seguir ocurriendo, Estela, y en este panorama la pregunta es, ¿cambiará algo para Palestina? Porque hay unas cifras que prácticamente son de terror, dan miedo cuando uno se pone a revisar este tema de Palestina y analizar este tema de Palestina. Vámonos con las cifras, aparece en pantalla. Mire usted, 19.640 víctimas apenas, una fecha comprendida, entre el 30 de marzo al 8 de septiembre de 2018. Estamos hablando de las denominadas marchas del retorno, el inicio de las marchas del retorno que se realizan todos los viernes y que aún se están realizando a lo largo de todas estas semanas. Atención, otra cifra que es escalofriante, 167 muertos en lo que va de año, 5 millones de palestinos impedidos de volver a sus casas, 6.119 presos políticos en las cárceles de Israel. Frente a esto, Benjamin Netanyahu no se pronuncia, solamente se pronuncia por el tema que le preocupa en este preciso momento. Y voy con una cita de él y luego la pregunta para usted. Hago todo el esfuerzo posible para que no haya elecciones avanzadas innecesarias, dice Benjamin Netanyahu. Dije a los líderes de los partidos de la coalición que es el momento de mostrar responsabilidad y no de derribar el gobierno, sobre todo en este momento concreto, tan sensible y complejo en términos de seguridad de Israel. ¿Esto refleja miedo desde el gobierno de Benjamin Netanyahu, Estela?
Sí, está reflejando miedo, sí. Desde hace tiempo ya está viéndose un Netanyahu un poco apretado, pero lo que quería decirte es que sí, refleja miedo, pero refleja un miedo que es parte de toda esta irracionalidad brutal de este fundamentalismo. No podemos decir que estamos eligiendo entre lo malo y lo malísimo y lo menos malo, de ninguna manera. No se puede decir, porque Netanyahu, las cosas que se han hecho, el tema de Jerusalén, por ejemplo, pero lo que pasa es que en este momento hay muchos elementos nuevos incorporados a esta política israelí. Hay también sectores que son una minoría en Israel, pero que tienen una ascendencia fuerte en sectores intelectuales en el mundo, que están pidiendo a gritos que se acabe esta carnicería con la población palestina. Hay sectores minoritarios y sectores de derechos humanos y vemos figuras importantes a nivel internacional que demandan, judíos que demandan a Israel otra posición y otra conducta. Lo que pasa es que tiene miedo Netanyahu también de que se lo juzgue, de que si pierde el gobierno se ha juzgado por una cantidad de problemas que son de corrupción, pero nunca por su actividad criminal contra el pueblo palestino. Nunca se lo va a juzgar por eso, al contrario. Dentro de eso, él sigue siendo un halcón en la política de Israel hacia Palestina. La creación de Jerusalén también ha sido la política de Trump que ha llevado a Jerusalén su embajada. Ha sido una señal gravísima de la intromisión, del peso que tiene este lobby judío, que conforma también, porque miremos a nivel mundial, que conforma también el grupo Bilderberg, porque son mayoría las grandes empresas transnacionales israelíes o de este origen ahí en el grupo Bilderberg, que está haciendo tanto daño. Es decir, puede todo el panorama igual con Netanyahu. Sin Netanyahu está complicadísimo para Medio Oriente, sobre todo con este sueño del que nadie habla, de constituir el gran Israel, es decir, de apoderarse de todos estos países que han sido invadidos y armar lo que ellos llaman el gran Israel en territorios que, imagínense el pensamiento político tanto de Netanyahu como de estos ultraderechistas que van más lejos todavía, de que necesitarían limpiar todo este territorio. Limpiar quiere decir exterminar. Por eso no les importa cuántos iraquíes puedan morir, cuántos... Y esto precisamente, Cela, lo estábamos sometiendo a consulta en redes sociales, porque es un tema sumamente complejo. Vámonos a las publicaciones, a las respuestas de nuestros seguidores. ¿Cómo no? Preguntábamos en redes sociales por el conflicto interno de Israel. ¿Llegará el fin del conflicto o llegará el fin del gobierno de Netanyahu? ¿Arreciará la ocupación contra Palestina? ¿O derrota israelí generará apertura al diálogo con Palestina? Resultados aparecen en pantalla: 25%. La correspondiente al fin del gobierno de Netanyahu, 50% seguirá la ocupación contra Palestina, contra los territorios ya ocupados, o 25% derrota israelí generará apertura al diálogo con Palestina. Allí toda la opinión y toda la expresión de nuestros seguidores. Estela, gracias. Hasta la próxima. Al contrario, yo le digo que el diálogo lo tenemos que ayudar a imponer en todo caso de afuera, pero no va a salir de parte de Netanyahu ni con una derrota de Netanyahu, porque no son los mejores. No está todavía Israel preparado, suficientemente maduro para que surja algo que permita que la derrota de Netanyahu permita un diálogo con Palestina, de ninguna manera. Eso sí, es triste decirlo, pero es así. Así que es otra la lucha en defensa del pueblo palestino.
Opinión es compartida por otros analistas internacionales. Gracias, Estela. Buen inicio de semana. Vámonos de inmediato hasta el lugar de la noticia. Nayara Tardo, más detalles. Mira, efectivamente el gobierno de Benjamín Netanyahu sufre una grave inestabilidad política tras la escalada de violencia en la Franja de Gaza y el posterior cese al fuego entre el movimiento de resistencia islámica de Palestina Hamas y Tel Aviv, y que además es aún cuestionado por varios ministros israelíes, entre ellos Avigdor Lieberman, quien anunció su renuncia como ministro de Defensa de Israel por no estar a favor de esa tregua. Lieberman y otros 4 ministros critican a Netanyahu por concretar un alto al fuego que para ellos es un acto de flaqueza ante el movimiento palestino. La retirada de los partidos Yisrael Beitenu que lidera Lieberman y Hogar Judío de la coalición gubernamental ha dejado a Netanyahu en una minoría en el Parlamento, lo que podría terminar con el gabinete del primer ministro israelí. Varios medios locales han anunciado la posibilidad de elecciones anticipadas. Lo cierto es que esta operación fallida del pasado fin de semana puso en evidencia al ejército israelí y dejó al descubierto los fallos en materia de seguridad interna en Israel. El ministro de Educación de Israel, Naftali Bennett, y líder del partido religioso Hogar Judío, que también se opone a la actuación de Netanyahu, le ha pedido al titular israelí ocupar el cargo de ministro de Defensa. Netanyahu rechazó esta propuesta y ha anunciado que se hará cargo temporalmente de ese ministerio. Por otro lado, queda Lieberman con esta renuncia inesperada y que para muchos pudiera tener una segunda intención. Recordemos que Lieberman siempre ha pretendido llegar a ser primer ministro de Israel y además es el principal promotor de una operación militar en la Franja de Gaza, y a eso hay que sumarle que los colonos israelíes que viven en los alrededores de este enclave fronterizo han salido este fin de semana a protestar también por este cese al fuego y a dejar claro que no apoyan la decisión de Netanyahu. Ayer en la tarde el primer ministro israelí realizó una reunión con el Consejo de Ministros israelíes para reiterar que un adelanto electoral era innecesario e incorrecto. Lo que queda claro en este caso es que ahora Netanyahu se encuentra bajo presión de su propio gabinete y además por la fiscalía que lo analiza por un caso de corrupción desde principios de año. Estas son las principales tensiones al interior del régimen israelí. Mientras esta crisis se agudiza, el ejército israelí continúa atacando a los palestinos en la Franja de Gaza y reprimiendo las manifestaciones de cada viernes durante las marchas del retorno. El saldo de heridos en esta ocasión fue de 40 personas a pesar de la tregua entre Hamas e Israel, y ya el líder de la resistencia palestina aseguró este fin de semana que si Israel intentaba nuevamente una operación militar en Gaza, el próximo objetivo de Hamas sería Tel Aviv. Saludos. Nayara Tardo con toda la información. Nayara, gracias. Hasta la próxima. Vamos a la pausa. A la vuelta más de Agenda Abierta. 9:14, tiempo local en Venezuela. Ya venimos. El ministro de Interior de Chile, André Chadwick, reconoció hace pocas horas que la policía destruyó los videos que registraron el asesinato del líder mapuche Camilo Catrillanca. 4 carabineros chilenos fueron destituidos de su puesto tras destruir las tarjetas de memoria que habían grabado el accionar policial durante el operativo represivo al pueblo indígena. Asimismo, el jefe de orden de seguridad de la Araucanía, Mauro Victoriano, y el prefecto de Fuerzas Especiales de Carabineros, Iván Contreras, presentaron sus renuncias por la responsabilidad de mano que le cabe en los hechos.
Camilo Catrillanca fue asesinado el miércoles durante un allanamiento a la comunidad mapuche de Tumuicuycuy, al sur del país, donde vivía junto a sus padres, su hija de 6 años y su esposa embarazada. Después de 3 días de velo, comuneros mapuche imputan responsabilidades de alto mando de los carabineros y al Ministerio de Interior. Últimos 10 días, el Comando Jungla asedió permanentemente aquí a nuestra gente. Ingresaban con tanquetas, helicópteros, muchos vehículos blindados, mucha tecnología en armamento, disparaban a ráfaga a las personas, a las viviendas. La gente tenía que arrancar con su hijo, esconderse en los matorrales, en los cerros, para no ser alcanzado por las balas genocidas de este Estado. Hoy, en Agenda Abierta, contextualizaremos la violencia de Estado contra ese pueblo ancestral chileno. Violencia además que se ha registrado a lo largo de la historia de las comunidades mapuches, no solamente en Chile, también en Argentina. Prensa digital, diario La Tercera, titular, una frase: sea digno y renuncie. Alejandro Guillier pide así la salida del intendente Luis Mayol. El ex candidato presidencial y además actual senador Alejandro Guillier se fue con todo contra el intendente de la Araucanía, Luis Mayol. Intendente, abro comillas, sea digno y renuncie. Hágalo por el gobierno, hágalo por Chile, le decía. Hágalo por el pueblo mapuche y por la memoria de Camilo Catrillanca. Cierro las comillas, Camilo Catrillanca, el joven mapuche que fue asesinado de un balazo en la cabeza la semana anterior. Esta cita la ha pronunciado el parlamentario en las diferentes declaraciones que ha dado los medios de comunicación, pero también la refería en redes sociales, también la refería en su cuenta en Twitter. Hay otro medio de comunicación, El Desconcierto, aparece ya en pantalla, ahí está la publicación, mire, los integrantes de las autoridades, cuerpos de carabineros, cuerpos además de despliegue que se han replegado por buena parte de la Araucanía en Chile. Es muy relevante, la Fiscalía tomará declaración clave a adolescente de 15 años que presenció la muerte de Catrillanca. Mientras avanzan en paralelo la investigación por el asesinato de Camilo Catrillanca y a la vez de la presunta obstrucción de la justicia que habrían protagonizado 4 carabineros que participaron en el operativo que terminó con la vida del comunero mapuche, la Fiscalía destacaba la importancia recientemente de la declaración del adolescente, que tiene 15 años solamente, estaba acompañando al mapuche. El joven cumplirá un rol que es prácticamente relevante. Y esto será a la hora de esclarecer ambas aristas tras la muerte de Catrillanca, cuyo deceso presenció antes de ser detenido de forma ilegal y recibir además apremios ilegítimos del cuerpo de carabineros en otra causa que investiga ya la justicia. Hay más informaciones, vámonos de inmediato con otras informaciones para pasar ya rápidamente al análisis, porque la comunidad autónoma de Tumuicuycuy, en esta comunidad viven cerca de 140 familias en las tierras en proceso reivindicatorio. Y recientemente el Estado instaló el Comando Jungla, así se llama, cuerpo de carabineros, y lo hizo para monitorear, dicen desde las propias fuerzas, y reprimir de cerca a los mapuches. Esta denuncia la están haciendo los integrantes de esos movimientos mapuches. Frente a los últimos hechos, vamos a ver inmediato qué dijeron desde la Organización de las Naciones Unidas. Aparece en pantalla la cita: el Sistema de Naciones Unidas en Chile expresa su preocupación por el contexto de violencia en que esta muerte se produjo y hace además un llamado a todos los actores involucrados, sociales e institucionales, a esos actores, a buscar alternativas para abordar las razones de fondo de esta situación y sobre todo para promover una paz o una cultura de paz en la zona. Ahora, mucha atención porque según el Instituto Nacional de Estadísticas, ya en 2016, 11% de la población chilena es indígena y la mayoría vive sobre todo en la región de la Araucanía, ya casi al sur del país. A pesar de apenas reivindicar su derecho de vivir y producir en la tierra, la respuesta del Estado ha sido nada más y nada menos que la represión. Vámonos de inmediato con datos. Sumemos datos a pantalla. Entre 2010 y 2017, mucha atención porque se registraron 732 actividades, 732 casos de uso de la fuerza excesiva por parte de los carabineros. Apenas 392 fueron llevados a la justicia. 16 asesinatos de líderes mapuche desde 1990, 176 casos de niños afectados por la violencia policial, sobre todo impactos psicológicos que van desde miedo constante hasta autismo escolar. La pregunta que muchos se hacen, bueno, ¿quién era Mateo Catrillanca, la 16ª víctima mapuche? Aparece en pantalla ya los datos de referencia. ¿Quién era este joven mapuche? Tenía solamente 24 años. Joven dirigente mapuche, nieto del lonco Juan Catrillanca.
fue dirigente del movimiento estudiantil de la zona y además partícipe de los actos de recuperación de las tierras en la comuna de Ercilla, en la región de la Araucanía, eso es al sur de Chile. Lideró en 2011 una toma de secundarios en la municipalidad de Ercilla que terminó con 2 semanas después de lograr un acuerdo para la creación de un liceo intercultural y el aumento de becas. Recientemente el joven había solicitado ya a las autoridades regionales la desmilitarización de las zonas mapuche, donde se había instalado la Fuerza Especial de los Carabineros, que es el Comando Jungla. Un tema que sometemos al análisis, por eso me quedo en la plataforma digital y me voy al análisis porque me acompaña Fernando Patricán, él es historiador y mapuche, además experto en el tema. Fernando, buenos días, ¿cómo le va? Ya le veo en pantalla. Hola, buenos días. ¿Se están lavando las manos desde el propio gobierno de Chile en referencia a estas arremetidas contra las comunidades mapuches, Fernando? Le pregunto. Una contradicción, diría yo, en el gobierno entre la policía y el Ministerio del Interior. Para entender esto hay que comprender que el gobierno anterior, el de Michelle Bachelet, forjó una política de criminalización que se está viendo como resultado lo que está sucediendo ahora. Esto es una política en la cual se mezclan corrupción con montajes judiciales creados por la policía, lo que se denominó la Operación Huracán. Y esto hoy día es el resultado de una política que sus pilares hay que llevarlo al año 2003 bajo el gobierno de Ricardo Lagos. Y en ese aspecto, por lo tanto, más que una contradicción, lo que hay acá es un largo tejido de intentos de impunidad ante los asesinatos de comuneros mapuches que hoy, tal vez luego de la muerte de Alex Lemón, de Mendoza Collido, logramos llegar a darnos cuenta de cómo se ha ido tejiendo de parte de Carabineros las para poder mantener la impunidad y no generar justicia ante el asesinato de hermanos mapuche. Hoy día fue tan grotesco que se evidenció, pero es un largo tejido que hoy día está mostrando síntomas de agotamiento. Fernando, ¿toda esta actividad va a incrementar la organización y la resistencia de los pueblos mapuche? A partir de la emergencia en América Latina, los movimientos latinoamericanos han utilizado los espacios de la institucionalidad como también el derecho a autodefensa o levantamiento, como fue el caso del Tupac Katari en 1992 o el levantamiento zapatista del año 94, y también en este escenario la comunidad Mayeco, que comenzó a utilizar la violencia como instrumento a partir del año 1997. Un acto que marca un inicio y una nueva etapa de la historia del movimiento mapuche, un movimiento que en 1910 se utilizó principalmente los espacios institucionales, pero que hoy, ante el cierre ante los cierres y la negación de los espacios democráticos para fundamentales, recurrió a la utilización de la violencia política, no necesariamente creada desde el inicio, sino que respondió a un sentimiento de la época en que se une la desposesión tanto por el modelo neoliberal y el neorracismo que se estaba integrando, y una mayor conciencia de parte de la indígena latinoamericana y mapuche en especial en este caso, que van a generar un nuevo movimiento político que va a plantear la autodeterminación como un derecho fundamental. Ahí la opinión de los analistas, la opinión de los expertos. Fernando, gracias, buenos días. Hasta la próxima. Fernando Pairicán, historiador y también integrante de las comunidades mapuches, además experto en este tema de las arremetidas, las agresiones contra las comunidades mapuches, tanto en Chile como en Argentina también se registran estas agresiones. Me voy con otro Fernando, especialista en temas deportivos. Don Fernando, buenos días. Buen día, Juan Carlos, buen día a todos. ¿Cómo están? Feliz inicio de semana. ¿Cómo comienza esa semana? ¿Con mucha información? Con mucha información deportiva, carga también emocional para Latinoamérica. También tenemos que hablar de Argentina, Colombia, Venezuela y buenas noticias para nosotros en este ámbito. Juan Carlos. Comencemos entonces. Vamos a hablar precisamente
del argentino Diego Armando Maradona, que está con el equipo de Dorados de Sinaloa, está haciendo historia con este conjunto, además cerca de cumplir el sueño precisamente de ascender con su equipo los Dorados hacia la máxima categoría del fútbol mexicano, puesto que su equipo ganó por la mínima ante Mineros de Zacatecas y clasificó a las semifinales del torneo de apertura 2018. Ahí lo vemos, pese a que no pudo dirigir a su equipo desde el banquillo, Maradona bajó el vestuario de sus dirigidos y celebró, y vaya de qué manera, el triunfo, así cantando y bailando con sus jugadores, luego de haber conseguido el boleto a las semifinales del torneo, instancia en la que enfrentarán a Juárez. Recordemos que el 0-0 cosechado en el partido de ida obligaba a los Dorados a ganar este fin de semana, y así lo hicieron por medio de un solitario gol del veterano ecuatoriano Vinicio Angulo. Celebró el Diego con los Dorados. Cambiamos de disciplina, puesto que este domingo se celebró la edición número 32 del prestigioso Maratón de Cuba, conocido como el Mar Habana, como celebración de los 5 siglos de la fundación de La Habana. Aproximadamente compitieron 6.000 corredores, con una representación de 52 países encabezada por Estados Unidos, que tuvo como participante al conocido actor Will Smith. Además de la prueba de 42 kilómetros y 195 metros, el Mar Habana también contó con la distancia de media maratón y 10 kilómetros. La entrada y la salida de este evento tuvo lugar en el Paseo del Prado. Cabe destacar que los organizadores del Mar Habana depositaron el dorsal número 1 del comandante Fidel Castro, líder histórico de la Revolución Cubana, en el Salón del Deporte Nacional. En el deporte motor, la piloto colombiana Tatiana Calderón volvió a subirse a un auto de Fórmula 1, esta vez para realizar pruebas con el equipo Sauber. Fin de semana de mucha acción para la automovilista bogotana después de su experiencia con el equipo Sauber en 2018 en el Autódromo Hermanos Rodríguez de México. Tatiana Calderón inició este fin de semana 2 días de pruebas en el circuito italiano del Fiorano con el Sauber C32 utilizado por el equipo suizo en la temporada 2013. Calderón continuó con su proceso de aprendizaje y tuvo una jornada positiva, completando 90 vueltas, el equivalente a 265 kilómetros de distancia, con un mejor giro de 59 centésimas 913 segundos. Y es momento de hablar de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, puesto que el judoka venezolano Marcos Falcón clasificó para esta fiesta deportiva al ubicarse en el 7º lugar de la Copa Mundial que se desarrolla en Odivelas, Portugal. Como atleta con discapacidad visual, ahora Falcón tiene el objetivo de reeditar el título que obtuvo en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Recordemos que esta Copa Mundial es organizada por la Federación Internacional de Deportes para Personas con Discapacidad Visual y es la mayor competencia del calendario debido a que representa una oportunidad para conseguir los puntos de clasificación hacia los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Bien, con esta información cerramos nuestro repaso deportivo. Hay más detalles, por supuesto, Juan Carlos, completamente en vivo a las 11 de la mañana. Lo tenemos aquí en Telesur en otros servicios. Y estas noticias deportivas, así como las demás informaciones, las pueden seguir en www.telesurtv.net. Comenzó prácticamente ya la cuenta regresiva de esta semana para la final de la Copa Libertadores. Estaba leyendo ahorita Prensa Digital. Rompió esquemas, rompe todos los récords esta final de Copa Libertadores. Cita próximo fin de semana, este fin de semana. 24 de noviembre la tenemos justamente en el Monumental de Núñez, River Boca esta vez. Vamos a ver quién se la lleva. Bueno, pues que gane el mejor. Don Fernando, muchas gracias. A ustedes también gracias por la sintonía. Más noticias, recuerda la dirección, nuestro punto de encuentro, www.telesurtv.net. Tengan muy buen inicio de semana.